Apreciados alumnos, en la clase de hoy hablaremos de la dermatitis atópica, una enfermedad que debéis conocer bien, ya que tanto si os dedicáis a la dermatología como a la medicina de familia o a la pediatría, serán muchos los pacientes con esta enfermedad a los que tendréis que diagnosticar y tratar. El objetivo de la clase de hoy es que adquiráis los conocimientos necesarios para diagnosticar correctamente la dermatitis atópica, para plantear un diagnóstico diferencial correcto y un tratamiento adecuado. Y aquí están estos conocimientos que considero de interés. Como veis, hoy el videopóster es algo más denso de lo habitual, pero el tema bien que lo merece. La dermatitis atópica es una enfermedad dermatológica muy frecuente. De hecho, entre el 20 y el 30% de los niños la padecen. Pero por favor, a pesar de esta altísima frecuencia en los niños, no consideréis dermatitis atópica a cualquier problema que un niño tenga en la piel. Es un error muy frecuente. En los adultos también es una enfermedad muy frecuente, con una prevalencia que oscila entre el 2 y el 10%. Vamos a comenzar con la etiopatogenia de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica se desarrolla por la confluencia de los siguientes factores etiopatogénicos. En primer lugar, existe una predisposición genética para desarrollar lo que conocemos como atopia, que consiste en una predisposición familiar a presentar dermatitis atópica, rinoconjuntivitis alérgica, asma bronquial y alergia a alimentos. En segundo lugar, existe en los pacientes con dermatitis atópica una alteración de la barrera epidérmica, barrera que nos protege de las agresiones ambientales. Esta alteración de la función barrera de la piel se debe fundamentalmente a mutaciones en el gen de la filagrina y alteraciones en la composición de los lípidos de la capa córnea, como el colesterol, los ácidos grasos esenciales y las ceramidas. Esto se acompaña o da lugar a una reactividad exagerada a factores ambientales. Los pacientes atópicos también presentan reacciones vasculares alteradas que justifican algunas de las manifestaciones que veremos después. Finalmente, existen en estos pacientes unas alteraciones inmunológicas que vamos a ver ahora con más detalle, pero que de forma muy resumida podemos decir que lo que va a ocurrir es que estas alteraciones de la barrera epidérmica van a facilitar la activación de la respuesta inmune y esta respuesta inmune activada es la que finalmente va a dar lugar al desarrollo de la enfermedad y mantenimiento de la misma. Veamos. La alteración de la barrera epidérmica permite que determinados alérgenos, irritantes o microorganismos atraviesen con más facilidad la epidermis o que traumatismos, como el rascado repetido, favorezcan la activación de las células dendríticas epidérmicas. Estas células dendríticas viajan hasta los ganglios linfáticos, donde activan a los linfocitos T para que se diferencien y proliferen como linfocitos Th2. Los linfocitos Th2 liberan interleuquina 4 y 13 que activan a los linfocitos B para que a su vez produzcan inmunoglobulina E. Además, estos linfocitos Th2 migran a la dermis para continuar provocando de forma directa aún más alteraciones sobre la epidermis. Pero los linfocitos Th2 liberan también interleuquina 5, que hace que los eosinófilos y mastocitos del torrente sanguíneo acudan a la dermis. Todos estos cambios que vemos hasta aquí son los que se dan durante la fase aguda de la dermatitis atópica. La fase crónica se inicia con la activación en los ganglios linfáticos de los linfocitos Th22. Estos linfocitos Th22 migran a la dermis, donde liberan interleuquina 22, que actuando sobre la epidermis provocan hiperplasia epidérmica, que es el cambio característico de la fase crónica de la dermatitis atópica. Manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica. Clínicamente, la dermatitis atópica se caracteriza por ser una dermatitis pruriginosa, muy pruriginosa. De hecho, si el paciente no refiere picor, no deberíamos pensar en una dermatitis atópica. Además, la dermatitis atópica afecta sobre todo a los pliegues y se acompaña frecuentemente de exerosis o sequedad de la piel. Pero la dermatitis atópica se puede presentar
de manera muy diversa, con una riqueza clínica muy llamativa. Y así, en función de la edad del paciente, hablamos de patrones clínicos relacionados con la edad. La presentación clínica de la dermatitis atópica también depende de la localización anatómica afectada. Es lo que llamamos variantes regionales de la dermatitis atópica. Aparte de esto, existen una serie de manifestaciones dermatológicas que cuando las vemos sí que deberíamos pensar en dermatitis atópica. Son los que llamamos manifestaciones asociadas o estigmas atópicos. Finalmente, los pacientes con dermatitis atópica presentan frecuentes complicaciones que a veces pueden ser graves y que hay que saber identificar y tratar precozmente. Comencemos con los patrones relacionados con la edad. La dermatitis atópica del lactante es la que aparece entre los 2 a 6 meses de vida y hasta los 2 o 3 años de edad. Cursa con clínica de eczema agudo que, como recordaréis, consiste en lesiones eritematosas con exudado y costra. Lo habitual en el lactante es que afecte a la periferia de la cara, las mejillas, el cuello, el tórax y las superficies de extensión como las rodillas y los codos. Hablamos de dermatitis atópica infantil cuando la enfermedad se presenta entre los 2 y 3 años de vida y hasta los 10 o 12 años de edad. Clínicamente, cursa con lesiones de eczema subagudo y por lo tanto con sequedad, descamación y escoriaciones por rascado. Finalmente, la dermatitis atópica del adulto puede presentarse como eczema subagudo o crónico y por lo tanto veremos escoriaciones por rascado y en el caso del eczema crónico veremos áreas de liquenificación. Hasta aquí las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en función de la edad del paciente. Veamos ahora las variantes regionales y las manifestaciones asociadas a la dermatitis atópica que veremos habitualmente a partir de la edad escolar y en los adultos. Variantes regionales. Después de la pubertad, una de las formas clínicas de la dermatitis atópica es la de una dermatitis pruriginosa de la cara y del cuello, que llamamos dermatitis de cabeza y cuello. También en la cabeza es muy frecuente la presencia de eczema retroauricular y del conducto auditivo externo, así como el eczema de los párpados. Recordad que estas localizaciones también eran típicas de la dermatitis seborreica, pero en este caso existe menos prurito y una descamación más amarillenta que la que vemos en la dermatitis atópica, que es habitualmente más blanquecina. Finalmente, en esta región es muy habitual la presencia de queilitis, que consiste en eritema, descamación y fisuración de la semimucosa de los labios. En el tronco, recordad el eczema del pezón y de la areola. Y en las extremidades, el eczema disidrótico que ya conocemos, el eczema de manos, la dermatitis plantar juvenil y la pulpitis crónica o inflamación crónica de los pulpejos de los dedos, así como el eczema numular en las piernas o en los brazos. En las superficies de extensión de los brazos, en las piernas también, podemos observar lo que conocemos como prurigo atópico, que consiste en unas pápulas o nódulos con una vesícula en su superficie o ya con una costra e intensamente pruriginosas. Decimos que la dermatitis atópica es una dermatitis flexural. Como vemos aquí, en la dermatitis atópica juvenil y del adulto, una de las manifestaciones más típicas es la presencia de eritema descamativo muy pruriginoso en los pliegues de flexión, pliegues antecubitales por delante del codo, popliteos y en el dorso de los pies. Recordad que en el lactante la dermatitis atópica se localizaba con más frecuencia precisamente en las superficies de extensión, justo al contrario. Manifestaciones o estigmas asociados a la dermatitis atópica. Recordad el signo de Hertoge o alopecia de la cola de la ceja, que consiste en la pérdida del pelo del extremo lateral de la ceja. El pliegue de Denny Morgan, que consiste en un pliegue adicional por debajo de los párpados inferiores. Así que Hertog y Denny Morgan, signos que nos ayudan al diagnóstico de una dermatitis atópica. También debéis pensar que estamos ante un paciente con dermatitis atópica cuando veáis unas lesiones despigmentadas más claras, habitualmente en la cara, en las mejillas, con bordes mal definidos y con descamación muy fina en su superficie. Es lo que llamamos pitiriasis alba.
A veces podemos ver también en los pacientes atópicos unos pliegues en la superficie anterior del cuello. También son muy típicas de los atópicos unas pápulas queratósicas centradas por un folículo, con tacto rasposo y localizadas habitualmente en la superficie lateral de los brazos y de los hombros. Es lo que llamamos queratosis pilar. Otro estigma, si veis las manos de un paciente con dermatitis atópica, sobre todo juvenil o del adulto, es que es frecuente que veamos unos pliegues palmares bastante más acentuados de lo habitual. Hemos hablado que en la dermatitis atópica existen alteraciones de la reactividad vascular. Estas alteraciones dan lugar a lo que llamamos dermografismo blanco. Recordad de la clase de urticaria el concepto de dermografismo. Pues en este caso, también al rozar o friccionar con un objeto romo la piel del paciente, aparecerán unas líneas avasculares blanquecinas, al contrario de lo que ocurría en la urticaria. La sequedad de la piel y la ictiosis vulgar pueden verse también en el paciente con dermatitis atópica. Y ya finalmente, insistir en el prurito, manifestación fundamental de la dermatitis atópica. Sin prurito podemos decir que no hay dermatitis atópica y como consecuencia de este intenso picor, habitualmente vemos en la piel del paciente atópico abundantes excoriaciones por rascado. Revisemos para terminar con las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica las complicaciones que estos pacientes pueden presentar. La complicación más frecuente de la dermatitis atópica es la infección de la piel, sobre todo la sobreinfección o impetiginización por Staphylococcus aureus. Esta impetiginización va a dar lugar a la aparición de exudados y costras amarillentas, también llamadas melicéricas, sobre las placas del eczema. Una complicación infecciosa que puede ser grave es el eczema herpeticum o erupción variceliforme de Kaposi. Este cuadro se debe a una infección por el virus del herpes simple y consiste en una erupción generalizada de vesículas umbilicadas de aspecto herpético acompañadas de fiebre y malestar general. Aparte de esto, los pacientes atópicos están más predispuestos a presentar verrugas vulgares y molusco contagioso de repetición. Entre las complicaciones oftalmológicas que se ven habitualmente en el paciente con dermatitis atópica son muy frecuentes la blefaritis y la conjuntivitis, entre otras. Finalmente, otra situación que puede ser grave en el paciente atópico es la eritrodermia o eczema generalizado que suele verse más en el niño que en el adulto. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, reconociendo las manifestaciones clínicas que hemos revisado e interrogando por la presencia en el paciente o en la familia de alguna de las manifestaciones de la atopia. No se necesitan pruebas complementarias para el diagnóstico de la dermatitis atópica. Si se hacen, podríamos encontrar una IgE elevada sin otros cambios de interés. La anatomía patológica tampoco es diagnóstica, ya que presentará los cambios que ya hemos comentado para el eczema en función de la fase en que se encuentre y que suelen consistir en espongiosis e hiperkeratosis en la epidermis e infiltrado linfocitario en la dermis. Algunas claves interesantes para el diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica. La dermatitis plantar juvenil la debemos diferenciar del pie de atleta, también por hongos, y de la psoriasis. Como veis, la psoriasis aparece casi siempre que hablamos de diagnóstico diferencial de cualquier tipo de eczema, ya que para algo la psoriasis también es una dermatosis eritemato-descamativa. Cuando veamos un eczema areolar, debemos pensar y descartar una posible enfermedad de Payet mamaria, esto ya en el adulto, y además suele ser unilateral. Y finalmente, la eritrodermia atópica la debemos diferenciar de otras causas de eritrodermia, como la psoriasis, la dermatitis seborreica o el linfoma cutáneo, y en el caso del lactante, de algunas formas de inmunodeficiencia como el síndrome de Omenn. Y terminamos con el tratamiento. Es muy importante informar al paciente o a los padres de que se trata más que de una enfermedad, de una condición de su piel que le va a acompañar probablemente durante toda la infancia e incluso durante la vida adulta. Se estima que en el 60% de los niños con dermatitis atópica el problema se resuelve de forma definitiva a la edad aproximada de 12 años, mientras que en el resto de los pacientes la enfermedad continuará durante la edad adulta.
Aparte de esta información, es importante explicar bien las recomendaciones generales que deben seguir estos pacientes en cuanto al cuidado de su piel. Cuidados que permitirán reponer la barrera epidérmica que decíamos que estaba alterada. Para ello, debe mantenerse la piel bien hidratada en todo momento y así intentar romper el círculo entre sequedad, picor, rascado, dermatitis. El paciente debe emplear para la ducha o baño diario jabones grasos que repongan la capa lipídica alterada y además, 2 o 3 veces al día, aplicar productos emolientes, hidratantes. Debemos evitar los productos hidratantes con urea o con ácido láctico, ya que no suelen ser bien tolerados por estos pacientes. Aparte de estas medidas generales, el tratamiento de la dermatitis atópica puede hacerse con medicamentos tópicos para las formas más leves o con tratamientos sistémicos en los pacientes más graves. El tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica son los corticoides tópicos, cuya potencia dependerá de la localización de las lesiones. Debemos evitar corticoides potentes o muy potentes en los pliegues debido a que en estas zonas la absorción es mayor y los efectos adversos locales más frecuentes. Una vez que conseguimos mejorar las lesiones con corticoides tópicos, es recomendable hacer un tratamiento de mantenimiento, por ejemplo, con inhibidores de calcineurina tópicos, tacrolimus o pimecrolimus. Estos medicamentos pueden aplicarse durante tiempos más prolongados que los corticoides tópicos para así evitar nuevos brotes de las lesiones. Además, están especialmente indicados en la cara y en los pliegues, zonas más delicadas para el uso de corticoides. En las dermatitis atópicas más graves, con mayor extensión cutánea afectada, será necesario emplear un tratamiento sistémico. Entre estos, los corticoides orales, que emplearemos durante periodos cortos para conseguir una mejoría rápida y para luego seguir con otro tratamiento sistémico o tópico. La ciclosporina oral, que también proporciona una rápida mejoría de las lesiones, aunque su uso está limitado a periodos no demasiado prolongados, aunque sí más prolongados que los corticoides orales, ya que se asocian al desarrollo de insuficiencia renal e hipertensión arterial. Finalmente, un tratamiento muy reciente, dupilumab, anticuerpo monoclonal, que bloquea la acción de la interleuquina 4 y 13, que como veíamos tenían un papel muy importante en la patogénesis de la dermatitis atópica. Dupilumab se administra por vía subcutánea y uno de sus efectos adversos más frecuentes es la conjuntivitis. Otros tratamientos adyuvantes o favorecedores de la mejoría clínica son la fototerapia con ultravioleta B de banda estrecha y los antihistamínicos. Recordad que en el paciente atópico debemos emplear antihistamínicos con efecto sedante, que administraremos generalmente por la noche y así ayudaremos al paciente a descansar. Los antihistamínicos de última generación, no sedantes, tienen un efecto muy limitado en el paciente atópico. Pues esto ha sido todo. Interesante, ¿verdad? Con la información de este videopóster no tendremos demasiados problemas para resolver cualquier situación clínica que plantee un paciente con dermatitis atópica. Lo veremos en los tests y en las colecciones de imágenes que vamos a resolver. Como siempre, estoy a vuestra entera disposición para comentar o aclarar cualquier aspecto que consideréis necesario a través de los foros de debate. Así que saludos y mucho ánimo.